Antes de que los hombres de ojos fríos y polos baratos irrumpieran. Antes de que el marco de la puerta que yo mismo había construido se astillara. El sonido que realmente rompió nuestra paz fue el roce de un sobre. Era un papel grueso y cremoso. De esos que cuestan una fortuna y dicen poco. En la esquina superior izquierda. Grabado en un oro ostentoso. Figuraba el nombre de la Asociación de Propietarios del Lago del Águila. La carta, como las 3 anteriores, trataba de mi antena. No era gran cosa. Solo un mástil esbelto de 15 metros que erigí detrás de la cabaña. Con una delicada red de cables de cobre extendiéndose desde la cima. Para mí, era una belleza. En noches claras. Cuando el aire se volvía frío y cortante sobre el lago. Me sentaba en mi taller. Con el cálido resplandor de las válvulas iluminando la oscuridad. Y podía hablar con el mundo. Charlaría con un radioaficionado en Barcelona sobre las fiestas locales o intercambiaría anécdotas con un marinero jubilado en la costa de Galicia. Era mi pequeño hobby. Una forma de sentirme conectado al mundo mientras estaba maravillosamente desconectado de su ruido. Sin embargo, la asociación lo llamaba una torre de emisión no autorizada que violaba el convenio estético del horizonte natural del lago. Tonterías. Por supuesto. Jerga burocrática para decir que no les gustaba mi juguete. Les había respondido con cartas. Había presentado los recursos pertinentes. Pensaba que era solo una molestia inofensiva. Un pequeño peaje por el paraíso. Y este lugar era el paraíso. Cuando mi esposa Ana y yo vimos la vieja cabaña por primera vez. No era más que un ruinoso caserón. Maderas podridas. Tejado con goteras. Ventanas empañadas por años de abandono. Pero tenía buena estructura y se asentaba en 2 hectáreas de pinos y encinas que descendían hasta las aguas claras y oscuras del lago del Águila. En las sierras de Andalucía. La compramos por 4 duros y pasé casi 2 años reconstruyéndola con mis propias manos. Mis manos. Suavizadas por 30 años de dibujo arquitectónico. Volvieron a endurecerse con callos. Encajé cada junta. Lijé cada tabla del suelo y coloqué cada piedra en la chimenea. No era solo una casa. Era mi proyecto final. El más importante. Nuestro santuario. Ana era el alma de ese santuario. La observaba por las mañanas. Cuidando su jardín de flores silvestres y tomates e heirloom. Con su cabello oscuro recogido en una simple coleta. Se movía con una gracia serena y deliberada que parecía parte del paisaje mismo. Entraba del jardín oliendo a agujas de pino y tierra húmeda. Su sonrisa el centro calmado de mi mundo. Teníamos nuestras rutinas. Café en la terraza mientras la niebla se disipaba del lago. Una copa de vino compartida junto al fuego por las noches. El silencio fácil y cómodo de 2 personas que habían encontrado su puerto definitivo. Pero a veces, en plena noche, veía las grietas en esa paz perfecta. A veces se despertaba con un jadeo. El cuerpo rígido. Los ojos abiertos de par en par en la oscuridad. Mirando una amenaza que solo ella podía ver. Nunca hablaba de lo que veía en esos momentos. Yo solo le tomaba la mano. Frotando círculos suaves con el pulgar en sus nudillos hasta que su respiración se calmaba y volvía a un sueño más agitado de lo que dejaba entrever. Otras veces lo notaba a plena luz del día. Un coche extraño aminorando en el camino de grava hacía que sus hombros se tensaran. Cuando comíamos en el pequeño bar del pueblo. Siempre elegía, sin falta, el asiento que daba a la puerta. Al principio lo tomé por una manía. Pero me di cuenta de que era un cálculo. Una evaluación. Nunca insistí. Suponía que todos traemos fantasmas de nuestra vida anterior. Fuesen cuales fuesen los suyos. Me alegraba que se sintiera lo bastante segura aquí para dejarlos dormir. Aunque a veces se removieran en la oscuridad.
Era la misma confianza incondicional que me hizo decir sí cuando nuestro viejo vecino Arturo Hernández pidió un favor antes de mudarse. Arturo era un geólogo excéntrico y amable que vivía en la cabaña vecina. Decía que se había jubilado. Pero nunca dejaba de recorrer las colinas, volviendo siempre con muestras de rocas y murmurando sobre estratificaciones y depósitos minerales. Un día simplemente empaquetó todo y dijo que se mudaba a un clima más cálido. De inmediato. Parecía precipitado. «León», me dijo, con los ojos un poco demasiado brillantes. Un poco demasiado nerviosos. Tengo cosas que no puedo llevarme aún. Sobre todo investigación antigua. ¿Podrías guardar unas cajas en tu sótano? Solo rocas y papeles viejos. Por supuesto. Dije sí. Abajo. En el fresco y seco sótano. 5 baúles resistentes se apilaban contra la pared de piedra. Nunca les di mayor importancia. Eran solo un favor a un amigo. El último recuerdo de un vecino tranquilo. No tenía idea. No tenía idea de que esas cajas polvorientas y los fantasmas que mi esposa llevaba en silencio estaban a punto de chocar. No tenía idea de que el roce de esa carta de la asociación era solo el primer temblor de un terremoto que iba a derrumbar todo nuestro mundo. El terremoto no tardó en llegar. Apareció 2 días después de la última carta. Justo cuando el sol empezaba a teñir el lago de naranja y púrpura profundo. Yo estaba en mi taller limpiando el aceite de un juego de cinceles antiguos para madera. El olor a serrín y disolvente era un consuelo familiar. La casa estaba en silencio. Ana había salido a su carrera vespertina. Su ruta habitual por el largo camino de grava y la carretera comarcal tranquila. Era su momento para desconectar. Para que el ritmo de sus pies en el asfalto coincidiera con el latido constante de su corazón. Un ritmo que yo conocía de memoria. Una paz que atesoraba. Fue entonces cuando oí el motor. No era el ronroneo familiar de nuestra vieja furgoneta ni el del jeep del cartero. Era un gruñido bajo y depredador. El sonido de un potente V8 moviéndose demasiado despacio. Demasiado deliberadamente. Dejé el cincel y salí del taller al salón principal. Mis ojos atraídos por la ventana frontal que daba al largo camino de entrada. Un Ford F-150 negro. Salpicado de barro y anónimo. Avanzaba por la grava. Se detuvo a unos 45 metros de la casa. Mi mano encontró el respaldo de mi sillón favorito. Mis dedos trazando el cuero desgastado. Un nudo frío se apretó en mi estómago. La gente no llegaba por casualidad a nuestra cabaña. Había que querer estar aquí. Las puertas se abrieron y bajaron 2 hombres. Eran exactamente como los imaginaba por el tono de las cartas de la asociación, grandes. Sólidos irradiando una intimidación effortless. Llevaban esos polos azul marino baratos con el logo torpe del lago bordado en el pecho. Se movían con un propósito que no tenía nada que ver con la estética comunitaria. Los recibí en la puerta. Hice lo que cualquier hombre haría, planté los pies y me preparé para defender mi hogar con argumentos firmes. Deslicé la cadena de seguridad antes de girar el pomo. ¿Puedo ayudarles? ¿Caballeros? El hombre al frente. El de ojos vacíos y grises como un cielo invernal. No se molestó en cortesías. Mostró una de esas identificaciones laminadas ridículamente limpias. Se llamaba Carlos. ¿León Martínez?, preguntó. Con voz plana. Sí. Pero como he indicado en mis cartas. Están invadiendo propiedad privada. Cualquier comunicación adicional puede ir a través de mí. Estamos más allá de las cartas. Señor Martínez. Dijo Carlos. Cortándome. Asintió a su compañero. Un coloso que parecía tallado en granito. El gigante sacó unas tenazas pesadas de detrás de su espalda. Mi sangre se heló. No pueden hacer eso. Balbucí. Mi voz un eco débil de la autoridad que intentaba proyectar.
Con un chasquido brutal. La cadena que yo mismo había instalado se partió. Las dos mitades tintinearon inútilmente contra el marco. Empujaron la puerta, obligándome a retroceder tambaleante al vestíbulo. Estaban dentro. El santuario había sido profanado. Se movieron con eficiencia practicada. Sus ojos escaneando todo. Carlos entró en el salón. Sus botas pesadas sobre los suelos de pino que yo había lijado y barnizado personalmente. Pasó una mano por la repisa de piedra. Su mirada demorándose un segundo de más en la foto familiar allí colocada, Ana y yo sonriendo en nuestro día de boda. Esto es ilegal. Dije. Mi voz temblando de una rabia que rápidamente era devorada por el miedo. Voy a llamar a la Guardia Civil. Carlos se volvió hacia mí. Un destello de algo como diversión en sus ojos fríos. No creo que lo haga. Dijo suavemente. Hizo un gesto al segundo hombre, que ahora estaba justo delante de mí, bloqueando el camino al teléfono de la cocina. Era un prisionero en mi propia casa. Mi mente corría, intentando dar sentido a la locura. ¿La antena? Todo esto por una antena. No tenía sentido. No se trataba de una multa o una citación. Era una violación. Una demostración de fuerza tan desproporcionada que me aterrorizaba. Mis pensamientos se volvieron inmediatamente a Ana. Su carrera solía durar 45 minutos. Estaba a punto de volver. Subiría por el camino, perdida en su música. Y entraría directamente en esto. Mi miedo por mí mismo se evaporó, reemplazado por un terror cegador y nauseabundo por ella. Empecé a rezar a un Dios al que no había hablado en años. Que pinche una rueda. Que pare a charlar con un vecino. Por favor. Que no vuelva a casa. No ahora. Carlos pareció leerme la mente. ¿Está la señora Martínez en casa? Preguntó. La pregunta teñida de una amenaza casual. Solo negué con la cabeza. Incapaz de formar palabras. Sonrió entonces. Una expresión delgada y depredadora. Está bien. Podemos esperar. A 8 kilómetros de distancia. Los zapatos de correr de Ana Martínez golpeaban un ritmo constante en el asfalto. Pero su mente no estaba en el ritmo. Sus sentidos, afilados por años de disciplina que había intentado olvidar, gritaban. Un destello de movimiento en el bosque que no era un ciervo. El silencio antinatural donde debería haber habido el graznido de un águila. Al girar hacia el tramo final. El largo camino de grava hacia casa. Lo vio. No era solo un camión. Era un Ford F-150 de modelo reciente con neumáticos todoterreno. Aparcado con el motor hacia afuera para una salida rápida. Redujo el paso. Su respiración perfectamente uniforme mientras su pulso se aceleraba. Vio una silueta en la ventana de arriba. Un hombre vigilando. La postura era errónea. Demasiado rígida. Demasiado alerta. No era León. No rompió el paso. No sacó el teléfono. Simplemente se fundió en la línea de árboles al borde de la propiedad. Su cuerpo moviéndose con un silencio fluido repentino. La corredora despreocupada desapareció. En su lugar surgió algo más. Algo más antiguo y mucho más peligroso. Rodeó ampliamente hacia la parte trasera de la casa. Sus ojos escaneando amenazas. Su mente un mapa frío y claro de estrategia y consecuencias. Estaba en casa. Y su casa estaba sitiada. De vuelta en el salón. Intentaba proyectar una calma que no sentía. Carlos hablaba. Pero sus palabras eran un zumbido bajo. Mis oídos estaban sintonizados con el exterior. Escuchando los pasos de Ana en la grava. Entonces ocurrió. Las luces se apagaron.
Un chasquido decisivo desde la caja de fusibles principal fuera resonó en la oscuridad repentina. El zumbido del frigorífico murió. El reloj digital del horno desapareció. Carlos dejó de hablar. El segundo hombre se tensó. El aire se espesó con una nueva tensión afilada. ¿Qué ha sido eso? Gruñó el grandote, volviéndose hacia la ventana. Quédate quieto, ordenó Carlos. Su voz baja. Pero yo no les escuchaba. En ese silencio terrorífico y absoluto, oí un nuevo sonido. Un sonido que erizó el vello de mis brazos. Venía de la parte trasera de la casa. El suave, casi imperceptible clic del pestillo de la puerta de la cocina girando. Ese único clic suave de la cocina fue más fuerte para mí que un disparo. Era un sonido de finalidad. Un sonido que significaba que el tiempo de esperar había terminado. Carlos también lo oyó. Me lanzó una mirada. Sus ojos entrecerrándose. La amenaza casual desaparecida. Reemplazada por una alerta aguda y enfocada. Hizo un gesto con la cabeza a su compañero. El coloso que había estado en el pasillo como una gárgola de piedra. Ve a comprobarlo. Susurró Carlos. Su voz un siseo bajo. El grandote gruñó una afirmación y se dirigió al arco oscuro que llevaba a la cocina. Se movía con una confianza pesada y plana. Sacando una linterna larga y negra de su cinturón. Su haz cortaba un círculo nervioso en el suelo delante de él. No. Respiré. La palabra atascada en mi garganta. No lo hagas. Pero ya se había ido. Engullido por la oscuridad del pasillo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un pájaro frenético y atrapado. Imaginaba una docena de escenarios horribles. Todos terminando con Ana entrando en el haz de esa linterna. Cerré los ojos. Una súplica silenciosa y desesperada formándose en mi mente. No vi lo que pasó después. Lo oí. Primero, el roce suave de una bota en el suelo de madera. Un sonido que no pertenecía al paso pesado del hombre que acababa de bajar por ese pasillo. Luego, un jadeo ahogado. Un sonido de sorpresa. De aire expulsado de los pulmones. Le siguió un crujido agudo y húmedo. No era un ruido fuerte. Pero era enfermizamente claro en el silencio de la casa. Era el sonido de algo sólido rompiéndose bajo una presión inmensa y repentina. Y luego el golpe sordo. El inconfundible y pesado sonido final de un cuerpo cayendo al suelo. Un silencio profundo descendió de nuevo sobre la casa. Era un silencio cargado. Espeso de preguntas no formuladas. Carlos se quedó congelado. La cabeza ladeada. Escuchando. Contuve la respiración. Mi propio pulso rugiendo en mis oídos. El silencio se extendió una eternidad. Tal vez 5 segundos. Parpadeo humano. Las luces de emergencia a batería que había instalado en el techo se encendieron, inundando el salón con un resplandor blanco estéril. Y la escena que revelaron se grabó en mi memoria. El coloso estaba desplomado en el pasillo como un abrigo descartado. Boca abajo. Un brazo retorcido debajo de él en un ángulo profundamente equivocado y nauseabundo. Y de pie sobre él. Enmarcada en el arco. Estaba Ana. Era mi esposa. Pero no lo era. Llevaba su ropa de correr. Su cabello estaba húmedo de sudor. Pero ahí terminaba la familiaridad. Sus hombros relajados. Su postura perfectamente equilibrada. Su respiración no agitada. Era lenta. Profunda y uniforme. Su rostro. Usualmente tan abierto y cálido. Era una máscara de enfoque frío e inmóvil. Sus ojos. Los ojos oscuros y gentiles que conocía tan bien. Escaneaban la habitación. Evaluando. Calculando.
No eran los ojos de una jardinera o una panadera. Eran los ojos de una cazadora. Sentí un vértigo mareante. Como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. La mujer con la que me había casado. La mujer con la que había compartido cama durante 12 años. La mujer que pensaba conocer mejor que a mí mismo. Era una completa extraña en ese momento. Una ola de amor. Miedo y confusión profunda me invadió. ¿Quién era ella? Carlos rompió finalmente el hechizo. Dio medio paso atrás. Un movimiento reflejo e instintivo de un animal que acaba de darse cuenta de que está acorralado con un depredador que no había previsto. El shock en su rostro era crudo y sin filtros. No era solo la sorpresa de un plan fallido. Era más profundo. Era el shock de ver un fantasma. Su voz. Cuando finalmente habló. Fue un susurro ronco. El sonido raspado de una garganta seca. Ana. Dijo su nombre como una pregunta. Como intentando convencerse de lo que veía. Pensé. Pensé que estabas muerta. Muerta. La palabra flotó en el aire entre ellos. Pesada y fría. Mi mente se enganchó en ella. ¿Muerta dónde? ¿Cómo? Las partes secretas de su vida que nunca había cuestionado. Las que había atribuido a algún trauma pasado que tenía derecho a mantener privado. De repente parecían un vasto continente inexplorado. La expresión de Ana no cambió. Dio un paso deliberado fuera del pasillo y entró en el salón. Cometiste un error viniendo aquí. Carlos. Dijo. Su voz era nivelada. Calmada y totalmente desprovista del calor que asociaba con ella. Era la voz de un cirujano declarando un diagnóstico. Carlos sacudió la cabeza. Intentando reclamar la autoridad que se le había evaporado momentos antes. Solo queremos lo que Hernández dejó. Farfulló. Gesticulando vagamente por la habitación. ¿El disco? Eso es todo. No queremos más problemas. Ana dio otro paso. Nunca iba a haber no más problemas. ¿Verdad? Vinisteis con 2 hombres y tenazas para una disputa de la asociación. No planeabais dejar testigos. Su mirada era como hielo. Esto nunca fue por una antena. ¿Verdad? Ana no esperó una respuesta. Su mirada se endureció. Y en un movimiento fluido que parecía coreografiado por años de entrenamiento invisible. Se lanzó hacia adelante. Carlos. Aún aturdido por el shock. Fue lento en reaccionar. Intentó sacar un arma oculta. Pero Ana ya estaba sobre él. Su mano atrapó su muñeca. Torciéndola con una fuerza precisa que le hizo gritar. Un rodillazo en el estómago lo dobló. Y un golpe seco en la nuca lo mandó al suelo. Inconsciente. El salón quedó en silencio de nuevo. Roto solo por mi respiración entrecortada. Me acerqué a ella. Mis piernas temblando. ¿Quién eres tú? Susurré. La pregunta saliendo antes de que pudiera detenerla. Ana me miró. Y por primera vez desde que entró. Vi un atisbo de la mujer que conocía. Sus ojos se suavizaron. Pero solo un poco. Soy tu esposa. León. Pero antes de eso. Fui alguien más. Me explicó todo mientras arrastrábamos los cuerpos a un rincón seguro. Su nombre real era Anya. Pero en España se había convertido en Ana para desaparecer. Había sido una agente encubierta para una unidad especial de inteligencia europea. Especializada en operaciones contra corporaciones corruptas. Hace años. En una misión contra Geo España. Una multinacional minera que contaminaba ríos y tierras en Andalucía con extracciones ilegales. Había sido traicionada. Carlos era su antiguo compañero. Un traidor que la había dado por muerta después de un atentado fallido. Ella había escapado.
cambiado de identidad y encontrado una nueva vida conmigo. Pero el pasado la había alcanzado a través de Arturo. Nuestro vecino no era solo un geólogo jubilado. Era un whistleblower que había recopilado pruebas irrefutables contra GeoEspaña, muestras de suelo contaminado, mapas de depósitos tóxicos ocultos, documentos que probaban sobornos a funcionarios locales y planes para expandir operaciones destructivas. GeoEspaña usaba empresas de seguridad privada como ola negra para sus adquisiciones hostiles. Eran su músculo. Y Arturo nos había dado las cajas. Nos dio su investigación. Terminé poniéndome de pie. Eso es lo que buscan. No es solo un disco. Es la evidencia. La prueba de lo que le hicieron y de lo que planean. Corrimos a la puerta del sótano. Los 5 baúles resistentes seguían apilados donde los había dejado meses atrás. Abrimos uno. No estaba lleno de rocas, sino de muestras de suelo catalogadas con cuidado. Mapas topográficos y carpetas llenas de encuestas geológicas. En el último, escondido en un libro ahuecado, había un pequeño disco duro externo militar. Esto es. Respiró Ana. Es la obra de la vida de Arturo. Por esto lo mataron. Tomé el disco de ella. ¿Puedo acceder a esto?, dije. Un nuevo sentido de propósito surgiendo en mí. Mi software de encriptación. Es bueno. Pero llevará tiempo. ¿Fuera? Oculto en la línea de árboles a 100 metros. Carlos recobraba la conciencia. Se apoyaba en un pino, sujetando su muñeca rota. El rostro una máscara de dolor y furia. Habló por la radio pequeña en su hombro. Titán. Aquí Bravo líder. ¿Me copias? Una voz femenina calmada crepitó de vuelta. Copiado. Bravo líder. ¿Cuál es tu estado? Comprometido. Escupió Carlos. El paquete está en la estructura. Pero tenemos una complicación. Una grande. El objetivo está fortificado y Fantasma. Puedo confirmar. Fantasma está activo y hostil. Hubo una pausa al otro lado. Fantasma. ¿Espera? Otra pausa más larga. La voz volvió. Más fría que antes. Comando ha actualizado los parámetros. El activo es prioridad 1. El equipo de limpieza hecho está en ruta a tu posición. ETA 15 minutos. Sus órdenes son recuperar el paquete. Autorización para demolición estructural completa si es necesario. Sal de ahí. Carlos. Nos encargamos nosotros. Carlos miró las luces cálidas e invitadoras de la cabaña. El hogar que acababa de violar. Demolición. Casi sonrió. El fantasma estaba a punto de ser enterrado para siempre. 15 minutos. Dijo Ana. Su voz un susurro bajo y urgente que cortó mi shock. Ya no me miraba. Sus ojos escaneaban los bosques oscuros más allá de las ventanas. Su mente ya en el campo de batalla. León. No vienen a negociar. Vienen a borrar un error. Esta casa. Nosotros. Ese disco. Somos el error. Tomó la pistola descartada de Carlos del suelo. Comprobó el cargador con un movimiento eficiente y practicado. Y me la puso en la mano. Mis dedos se sentían torpes y ajenos alrededor del agarre frío y pesado. Quédate aquí. Ordenó. En tu taller. Es el centro de la casa. La posición más defendible. Barricada esta puerta. Pase lo que pase. Lo que oigas. Saca esos datos. Esa es tu lucha. Yo me encargo de la otra. Me dio una mirada que nunca olvidaré. Era una tormenta de emociones, miedo, amor.
Una resolución sombría y una confianza que pesaba más que cualquier arma. Era la despedida de una soldado. Y entonces desapareció, fundiéndose en las sombras de la casa, dejándome solo con el peso del mundo en un pequeño disco duro encriptado. Me apresuré a mi taller, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Cerré de golpe la puerta de roble macizo y empujé mi pesado banco de trabajo contra ella. Este era mi mundo. Un santuario de caos ordenado, oliendo a soldadura y papel viejo. Las paredes forradas de esquemas y herramientas. Ahora era una habitación del pánico. Un centro de mando digital. Conecté el disco a mi equipo de escritorio personalizado. Apareció un prompt de contraseña en la pantalla. Un cursor parpadeante burlándose de mí. Encriptación es de 256 bits de grado militar. Era como intentar abrir una caja fuerte bancaria con un clip. Pero este era mi dominio. No era un soldado. Pero era un maldito buen ingeniero. Mis dedos volaron por el teclado. Líneas de código desfilando en una pantalla mientras un programa de fuerza bruta empezaba su trabajo agonizantemente lento en otra. Tiempo estimado para completar, 58 minutos. Maldije en voz baja. Teníamos menos de 15. ¿Fuera? El primer signo de su llegada fue el crujido de neumáticos pesados en la grava. No un vehículo, sino 3 SUV negros sin marcas. Sus faros cortando la oscuridad como ojos de depredadores. El sonido de sus motores murió, reemplazado por el clic quieto y profesional de puertas cerrándose. Podía oír los gritos amortiguados desde fuera. Cortos y profesionales. Se estaban desplegando, formando un perímetro. Cada sonido era un nuevo pico de adrenalina en mis venas. Un recordatorio de que Ana estaba allí sola, comprándome segundos que yo desperdiciaba. Abandoné el ataque de fuerza bruta. Era demasiado lento. Tenía que ser más listo. Me sumergí en el código, buscando un fallo. Un error humano. Una puerta trasera dejada por un programador perezoso. Mi mente corría, alimentada por café y puro terror. La barra de progreso avanzaba a rastras, 12%. Un crujido agudo repentino resonó desde el lado oeste de la casa. Disparos suprimidos. Mi aliento se cortó. Eso era Ana, mi esposa luchando en la oscuridad. Obligué mis ojos de vuelta a la pantalla. Mis nudillos blancos en el teclado. Ana se movía como agua en la oscuridad que conocía tan bien. Había salido por la parte trasera de la casa y se sumergió en el agua helada del lago, usando los juncos espesos de la orilla como cobertura. Observó cómo el equipo hecho desembarcaba. Eran 6. Se movían como una unidad. No como los matones torpes que Carlos había traído. Vestían equipo táctico completo. Gafas de visión nocturna emitiendo un tenue brillo verde en sus rostros. Eran profesionales. El líder. Un hombre con un indicativo cosido en su chaleco, Hydra. Los dirigía con señales silenciosas de mano. Se desplegaban, metódicos, disciplinados, barriendo la propiedad en una red que se cerraba. Esperaban un objetivo civil. Asustado. Escondido. No esperaban un fantasma. Ana emergió silenciosamente del agua detrás del pequeño cobertizo para botes. Una sombra desprendiéndose de otras sombras. El último hombre en la formación estaba despejando la orilla. Estaba enfocado hacia adelante. Su rifle listo. Nunca la oyó. Cerró la distancia en 3 pasos silenciosos. Su mano, cubierta de barro del lago, tapó su boca. La otra mano clavó la hoja fina y afilada del cuchillo que llevaba atado al tobillo en el tejido blando bajo sus costillas. Un golpe preciso e incapacitante. Bajó su cuerpo suavemente entre los juncos, tomando su rifle y auriculares de comunicaciones.
Hecho 6. Reporta estado. La voz femenina calmada del centro de mando crepitó en su oído. Ana permaneció en silencio, fundiéndose de vuelta hacia la línea de árboles. Hydra. Hecho 6 no responde. Dijo la voz. Probablemente solo problemas de CAMS. Respondió Hydra. Pero un nuevo filo de cautela en su voz. Hecho 4. Retrocede. Comprueba su última conocida. Ana observó cómo otro soldado se separaba del grupo. Ya se movía. Flanqueándolo. Usando el terreno familiar a su ventaja. Conocía cada roca. Cada depresión en el suelo. Este no era su campo de batalla. Era el de ella. Lo llevó hacia el viejo muro de piedra que marcaba el borde de su jardín. Un trozo de alambre que había sacado de un poste de valla roto ahora estaba tenso entre dos árboles a altura de rodilla. ¿El soldado? Moviéndose rápido. Tropezó con el alambre y cayó con fuerza. Antes de que pudiera recuperarse. Ana estaba sobre él. Terminó en segundos. 2 menos. 4 por ir. 45%. 48%. La desencriptación me luchaba en cada paso. Era una pieza hermosa y compleja. Y en otra vida la habría admirado. Ahora solo la odiaba. Podía oírles comunicándose fuera ahora. Sus voces más cerca. Estaban barriendo la casa misma. Oí el crujido de botas en la terraza de cedro que había construido. Hydra. Hecho 4 también está oscuro ahora. La voz en sus cams crepitó lo bastante fuerte para que la oyera a través de la pared. Olvídalos. La voz de Hydra era un gruñido furioso. Nos está atrayendo fuera. Todos a la casa ahora. Brecha en mi marca. Mi tiempo se acababa. Tomé una decisión desesperada. No podía romper la encriptación. No a tiempo. Pero quizás podía engañarla. Redirigí la potencia de procesamiento de mis tarjetas gráficas. Overclockeándolas a un nivel peligroso. Inicié un bucle de retroalimentación. Atacando el programa de encriptación con su propia lógica. Forzando una sobrecarga del sistema. El medidor de temperatura de mi CPU empezó a dispararse. Un aviso rojo parpadeando en mi pantalla. Los ventiladores del chasis gritaban como un motor de jet. 85%. 92%. Un estruendo ensordecedor sacudió toda la cabaña. Una granada aturdidora. Había explotado justo fuera de la ventana de mi taller. Rompiendo el vidrio. Mis oídos zumbaban. Mi visión nadaba. Pero lo vi. 99%. Desencriptación fallida. Error fatal. Mi corazón se hundió. Pero entonces vi una segunda línea. Partición de datos core desbloqueada. 2,7 GB. No había roto todo el disco. Pero la sobrecarga había abierto la parte más importante. Una ventana se abrió y los archivos inundaron la pantalla. Hojas de cálculo. Memos internos con el membrete de Geo España. Archivos de vídeo con sellos de fecha. Uno titulado Entrevista Final a. Encontré la dirección de email que Ana me había dado, una cadena larga de letras y números sin sentido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Adjunté los archivos core y pulsé enviar. Apareció una nueva barra de progreso. Subiendo. La granada aturdidora había forzado a Ana a salir de su cobertura detrás del muro de piedra. Estaba expuesta. Parpadeando para quitar las manchas de su visión. Los 4 miembros restantes del equipo hecho abrieron fuego. Las balas destrozaron su jardín. Shredando las flores silvestres que había nutrido con tanto cuidado. Se lanzó detrás de la pesada mesa de picnic de roble. Astillas explotando a su alrededor mientras las ráfagas impactaban en la madera. Estaba acorralada.
Se acercaban, moviéndose de cobertura en cobertura. Su asalto sistemático y abrumador. Estaba sin opciones. Su rifle casi vacío. Justo cuando estaban a punto de hacer su empuje final. Una figura salió de detrás de ellos. Era Carlos. Con el brazo en un cabestrillo improvisado. El rostro una máscara de odio puro. ¡Alto el fuego!, gritó. Su equipo se detuvo. Confundido. —¿Es mía? —rugió Carlos, sacando su pistola de reserva con la mano buena. Caminó hacia la cobertura endeble de Ana. No hay donde correr. Fantasma. Alzó su pistola. Este era el final. Y entonces todas las luces de la propiedad parpadearon violentamente. Las potentes luces de inundación que habían instalado. Las luces del muelle. El elevador de botes. Todas chispearon y murieron con un pop eléctrico fuerte. Lo había hecho. Desde mi taller. Había desconectado el interruptor principal de la red externa de toda la propiedad. Esperando crear una distracción. Por un segundo crucial. Carlos se sobresaltó por la oscuridad repentina y la lluvia de chispas. Era el único segundo que Ana necesitaba. Explotó desde detrás de la mesa. No alejándose de él, sino hacia él. Cerró la distancia. Su mano agarrando la mano armada. Torciéndola hacia atrás sobre su muñeca ya rota. Él gritó de agonía. Ella clavó su rodilla en su esternón. Y mientras se doblaba, bajó su codo con fuerza devastadora en la nuca. Carlos se derrumbó al borde del muelle. Su cuerpo golpeando la madera con un golpe sordo antes de rodar sin vida al agua oscura y silenciosa del lago. Los datos estaban enviados. El fantasma había reclamado su venganza. Pero 3 soldados de élite seguían en mi jardín. Sus armas ahora apuntando al lugar donde mi esposa estaba. Sola y expuesta. El agua del lago tragó el cuerpo de Carlos con un gorgoteo final y quieto. Por un latido hubo silencio. Era el ojo del huracán. Los datos estaban enviados. El monstruo que había acosado el pasado de mi esposa se había ido. Pero 3 soldados de élite seguían en mi jardín arruinado. Sus rifles pasando del lugar donde Carlos había caído a la mujer que estaba sola y expuesta en el muelle. Ana no se movió. Mantuvo su posición. Una silueta solitaria contra el agua oscura. Su pecho subiendo y bajando en respiraciones profundas y medidas. Era un impasse. 3 contra 1. Una ecuación desesperada. Entonces un nuevo sonido cortó la noche. Empezó como un pulso rítmico tenue. Una vibración que sentía más en los dientes que en los oídos. Creció rápidamente. Hinchándose en el inconfundible percusivo de rotores de helicóptero. Pero este no era el sonido de un helicóptero de noticias o de patrulla policial. Era el sonido de poder militar. 2 helicópteros negros y elegantes. Completamente desprovistos de marcas oficiales. Descendieron del cielo como dioses vengadores. Se movieron con una velocidad y precisión terroríficas. Sus potentes focos encendiéndose para clavar a los 3 soldados restantes del equipo hecho en conos de luz blanca cegadora. Cuerdas cayeron de sus puertas abiertas antes de que siquiera se estabilizaran del todo. Figuras vestidas de negro táctico descendieron con una eficiencia fluida que hacía que el equipo hecho pareciera torpes aficionados. Los 3 soldados en mi jardín ni siquiera intentaron luchar. Sabían lo que veían. Esto era un nivel diferente de depredador. Bajaron sus armas al unísono. Alzando las manos en la señal universal de rendición. La lucha no se ganó. Simplemente terminó. Salí tambaleante de mi taller. Mis piernas inestables. Miré por la ventana rota la escena surrealista que se desplegaba en mi césped. Mi hogar. Mi pedazo tranquilo de tierra. Se había convertido en un escenario para una guerra fantasma que nunca supe que existía.
Hombres sin nombres ni banderas aseguraban prisioneros y barrían el área con un profesionalismo escalofriante. El líder del nuevo equipo. Un hombre alto con cabello sal y pimienta y los ojos calmados y firmes de un comandante de toda la vida. Caminó directo a Ana. Se detuvo ante ella. Su mirada abarcando la escena. El muelle roto. La mesa astillada. Y a ella. No vio a una víctima. Vio a una soldado. Anya. Dijo. Su voz quieta pero clara en la calma repentina. Usó su nombre real. Ana asintió. Un destello de emoción rompiendo finalmente su máscara estoica. Alivio. El comandante la miró. Luego al caos alrededor. Y una rara sonrisa fina tocó sus labios. Recibimos tu señal. Dijo. Bienvenida de vuelta de entre los muertos. Fantasma. Salí de la casa. Pisando los escombros en mi salón. Mi hogar ahora una zona de guerra. Vi a Ana con estos hombres. Su verdadera tribu. Por un momento. Me sentí un intruso. Un testigo de una vida que nunca debí ver. El comandante me vio acercarme y me dio un asentimiento respetuoso. Los datos que enviaste ya están en las manos correctas. Me dijo. Su tono reconociendo mi parte en la batalla. No tienes idea de lo que has hecho esta noche. Señor Martínez. Acabas de destapar una guerra muy sucia. Se fueron tan rápido como aparecieron. Se llevaron a los prisioneros. El equipo y los cuerpos. Cuando el sol empezó a salir. Proyectando una luz pálida y gentil sobre el lago. No quedaba evidencia de la batalla nocturna. Excepto las cicatrices en nuestro hogar, el marco de la puerta astillado. Las ventanas rotas. Los agujeros de bala que habían destrozado el jardín de mi esposa. Nos quedamos allí mucho tiempo. Solo nosotros dos. Envueltos en mantas viejas del armario. No hablamos. No había palabras para lo que habíamos pasado. El miedo. La violencia. Las revelaciones. Se procesarían con el tiempo. Por ahora. Solo había el agotamiento compartido y profundo de la supervivencia. Más tarde esa mañana. Con el sol ya alto. Bajamos al muelle. O lo que quedaba de él. Estaba roto y marcado. La mitad inclinándose tristemente al agua. La misma cosa que había iniciado este viaje absurdo y terrorífico. La excusa para el primer golpe en nuestra puerta. Ahora era una víctima de la guerra que había desencadenado. Miré a Ana. La luz matinal era suave en su rostro. ¿La soldado? El fantasma. Se había ido. En su lugar estaba mi esposa. Luciendo cansada. Triste. Pero en paz. Un nuevo tipo de paz. No la quietud dichosa e ignorante de antes. Sino algo más duro. Forjado en violencia y pagado con coraje. Una paz ganada. Tomé su mano. Nuestros dedos entrelazándose. ¿Sabes? Dije. Mi voz ronca. Mi mirada derivando del muelle roto a su rostro cansado y hermoso. La próxima vez que me digas que quieres una vida tranquila. Creo que necesitamos una charla muy seria sobre lo que significa la palabra, tranquila. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Y por primera vez desde que el SUV negro subió por nuestro camino. Sus ojos sonrieron también. Era lo más hermoso que había visto nunca. La guerra había terminado. Seguíamos en pie. Y nuestro hogar. Maltrecho y marcado como estaba. Era finalmente verdaderamente nuestro.